poquito más atrás en Romanos capítulo 8, observa lo que está escrito aquí, 8 de Romanos, versículo 8 también, dice lo siguiente: así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, quien vive en maldad, quien no está apartado de la maldad porque no tiene el conocimiento de la santidad divina, esa persona es desagradable a Dios. Ocasiona todas estas cosas y muchas más que no tocamos en este momento. No es exactamente ese el propósito. El propósito es que visualicemos todos nosotros la importancia de la santidad, cuyo conocimiento se encuentra en las Sagradas Escrituras. Un segundo principio muy importante y que venimos refiriendo es que el conocimiento de Dios, el conocimiento divino, es esencial, vital, fundamental para alcanzar la santidad. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 2, en el versículo 5, aquí el rey Salomón nos dice lo siguiente: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sí, porque de nuestro Dios el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría nos permite apartarnos del mal. Ese conocimiento es determinante justamente para apartarnos de todo ello, ¿sí? De las actitudes de maldad, de los pensamientos, de las acciones, de todo lo que está vinculado con la maldad. Sin este conocimiento divino no es posible incluso identificar el bien y el mal. El apóstol, allá en Hebreos capítulo 5, en el versículo 14, declara lo siguiente: mas la vianda firme, está hablando a través de figuras retóricas, está comparando la palabra de Dios profunda y la palabra de Dios inicial, sencilla, los rudimentos de la fe, como lo dice justamente en este capítulo 5 y en el 6 de Hebreos. Pero aquí en el 5 ya al final dice que la vianda firme, es decir, el conocimiento profundo de la palabra de Dios, es para los maduros, para los perfectos, para los que por la costumbre, observen esta frase, la retomaremos un poquito más adelante, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observemos, ahí aparece esta expresión, el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué es esto del discernimiento? Vamos a entrar también a este concepto. ¿Qué es discernir entre el bien y el mal? Revisando este término, como ustedes lo saben, esta porción de la escritura está en griego. Y ahí sí quiero mencionar la palabra griega es la palabra diácrisis, así con acento en la diácrisis, como la crisis, diácrisis. Y este término es muy interesante porque nos habla de la capacidad intelectual de distinguir entre varias cosas. Tengo una serie de objetos de valor y otros que no son de valor. Una persona que tiene esa capacidad separa unos de otros y los distingue, y se queda con los de valor y rechaza los que no tienen valor. Particularmente, esta terminología, este concepto de discernir, hace referencia ya más puntualmente a la capacidad de diferenciar, fíjate, nuevamente hermano joven, diferenciar lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, el bien y el mal. Es esa capacidad para diferenciar esto. Y esta capacidad es muy importante, es fundamental. No todas las personas lo tienen, incluso en el pueblo de Dios lleva tiempo este desarrollo de esta capacidad, porque requiere constancia, costumbre, persistencia, entre otros elementos que mencionaremos posteriormente. Pero implica, entre los elementos que le caracterizan al discernimiento, implica distinción racional, implica capacidad intelectual para comparar, tener un elemento de comparación que me permite saber qué es lo justo y qué es lo injusto. Si no tengo un marco de referencia correcto o es relativo, como es la condición del conocimiento humano, no voy a poder hacerlo.
Hoy en día el ser humano hay cosas a las que le llama bien y cosas a las que le llama mal, y están totalmente invertidas. O a lo que le llama bien el ser humano, tristemente tampoco es bien. Tiene que ver con la maldad. Es decir, está en oposición a Dios, que es lo absoluto. Dios sí nos da las referencias auténticas del mundo real. El mundo espiritual de Dios es el mundo real. Y entonces también vemos que esta capacidad de discernimiento tiene que ver con un análisis de evaluación e interpretación de conceptos. Por eso es muy importante, hermano joven, que en tu vida vayas considerando estos temas que mis hermanos de la directiva regional han considerado, porque justamente lo que están buscando es tu desarrollo espiritual. Vamos a ver un ejemplo sobre esta problemática del discernimiento. Es el profeta Jonás. Es muy relevante este ejemplo. Tú recordarás que este varón de Dios fue enviado para ir a Nínive. Y dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 11, le dice Dios a Jonás después de todo lo que ha sucedido. Ya estamos al final, último versículo del libro. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas. Quiero que observes esta frase. Que no conocen, estamos hablando de proceso intelectual, que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda. Evidentemente no se está refiriendo a las manos. Aquí también vemos una figura retórica, una figura simbólica que está siendo utilizada incluso por el mismo Dios, el mismo Señor, para referir a que seres humanos, 120,000, ven la cantidad de seres humanos de esa población, prácticamente eran todos, que no tenían la capacidad desarrollada del discernimiento. Y cuando dice mano derecha y mano izquierda, no se refiere en ese sentido a las manos y a los dos sentidos, sino se refiere a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Está hablando de eso. Estas personas no tenían esa capacidad. Vivían entonces como ciegos. Propiamente pudiéramos hablar de una ceguera en la mente, donde la persona no ve ni distingue lo que es pecado, lo que es maldad y lo que es justo y santo. No lo logra distinguir. El libro de Job nos habla también de este tema de manera muy interesante. Job capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: de día se topan con tinieblas. Observa, es de día. O sea, está de día y la persona se topa con tinieblas. ¿Qué está pasando? Y en mitad del día, es decir, a las 12 del día, cuando el sol está en plenitud, andan a tientas como de noche. Ese es el estado de falta de discernimiento, exactamente, hermano joven. Cuando alguien no discierne el bien y el mal, y para eso se requiere la palabra de Dios, y para eso se requiere el interés, y para eso se requiere tener el objetivo de qué es la santidad, como ya lo hemos mencionado, y buscarlo, y entonces se va a dar un proceso que veremos en otra exposición. Un poquito más adelante, en el capítulo 12 del libro de Job, en el versículo 25, señala lo siguiente: van a tientas como en tinieblas y sin luz. Observa la conexión con el pasaje anterior, a tientas, así, en tinieblas y sin luz, aunque sea de día. Y luego nos dice la consecuencia: esto los hace errar como borrachos, como el borracho que va bamboleándose de un lugar a otro, se cae, se levanta, un estado errático de la persona por la condición en la que se encuentra. Están estropeados totalmente sus sentidos. Así se vive cuando no hay discernimiento. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos esta capacidad. Y justamente ya es el último punto a considerar: ¿cómo se desarrolla esta capacidad del discernimiento? Vamos a regresar a Hebreos, al capítulo 5 que leíamos hace un momento, donde escriben así, los escritores de esta carta dicen así:
Mas la vianda firme, hablando de esa figura de la palabra de Dios como alimento, es decir, un alimento fuerte, abundante, que en algún momento toma ya un adulto, no un niño, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Quiero que aquí noten estos términos: costumbre y sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los sentidos están ejercitados, se ejercitan no en la práctica, no se está refiriendo a la práctica del bien y del mal, no tiene sentido, no es el propósito de Dios, porque estamos viendo que Dios quiere la santidad porque es el estado de Él, la plena y absoluta santidad donde la maldad está absolutamente ausente. Él quiere ese estado, pero sí nos invita a que desarrollemos el discernimiento para que identifiquemos cuáles son los pensamientos de maldad, cuáles son las actitudes de maldad, cuáles son los sentimientos de maldad, cuáles son las palabras de maldad, cuáles son las acciones de maldad. Eso es lo que está buscando nuestro Dios, que identifiquemos toda esa gama de lo que es la condición humana, de lo que es la práctica de la vivencia humana. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que identifiquemos. Y por eso se nos habla de esta manera, a que ejercitemos esos procesos de meditación en nuestro ser, meditación espiritual, en la lectura de la palabra de Dios. No una mera lectura superficial, sino que tú, hermano joven, dediques tiempo para meditarla. Indudablemente y por supuesto se requiere primeramente la oración. Siempre antes de leer palabra de Dios, para meditarla, siempre, invariablemente, es necesario orar. Que tú, en tu oración, pidas que se desarrolle en ti la capacidad de discernimiento, porque auténticamente quieres conocer ese proceso para vivir la santidad. Quieres vivir la santidad. Y entonces le pides a Dios en tu oración que vas a meditar en su palabra para poder desarrollar esta capacidad de discernimiento. Y esto no es esporádicamente. Esto se hace cada día. Esto se hace con frecuencia. Y este proceso de discernimiento, como mencionábamos también hace un momento, implica que tú haces un examen de tu persona comparado con lo que Dios está diciendo que es el bien y el mal, y te ubicas en uno o en otro sector en algunas de nuestras actividades. Es una realidad que quedan clasificadas en el área de la maldad, y muchas de nuestras acciones ciertamente están en el área de la santidad. ¿Qué quiere nuestro Dios? Que nos apartemos totalmente. Aquí un poquito más adelante, por favor busca Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24, este apóstol Jacobo dice lo siguiente: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, de esto hablaremos más adelante, es decir, no solamente se trata de meditar, de leer, sino de actuar. Dice, este tal es semejante al hombre, fíjate hermano joven, está comparando con una persona que considera, a sí mismo se considera, se ve en un espejo, ve su rostro natural en un espejo, lo ve, lo observa, ya se vio sus rasgos, sus cejas, su nariz, su boca, sus pliegues, etcétera, el color de su piel, si tiene alguna imperfección en la piel, etcétera, lo observa y dice enseguida, porque él se consideró a sí mismo, es decir, sí hizo el proceso de análisis, de meditación comparado con la palabra de Dios, pero una vez que terminó ese proceso se fue. ¿Y qué pasa? ¿Notas lo que dice al final del 24? Dice, y luego se olvidó qué tal era, ya se le olvidó. Es decir, hizo la comparación en ese espejo, que es el conocimiento divino, que nos permite ver exactamente la maldad y la santidad. Y entonces se va, se olvida y continúa en el mismo estado, porque no está realizando la acción que implementa, que ejecuta las acciones de santidad. Para concluir, en esta última parte, ya como precisamente conclusiones, vemos que en la Sagrada Escritura, número 1, está el conocimiento divino sobre la verdadera santidad. Recuerda que hay imitaciones, hay interpretaciones en el mundo de lo que se dice que es santidad,
pero no concuerda con el pensamiento de Dios ni con las características de Dios. Recordemos que la santidad tiene que ver con el estado eterno de Dios apartado del mal. Dios no tiene nada que ver con la maldad, absolutamente nunca lo ha tenido que ver, ni nunca lo será. Y entonces ese conocimiento Él nos lo transmite y está en su palabra. Otro aspecto importantísimo que también tomamos como conclusión es cómo se limpia la conducta, cómo es posible realizar esa limpieza de la conducta de mis acciones. Y ya vimos que todo comienza en la conciencia. Si no se da el proceso de limpiar la conciencia, las acciones no se limpiarán. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca de los fariseos, les decía: ustedes limpian lo de afuera, pero no limpian lo de adentro. Dice, y por dentro es como un sepulcro blanqueado, es decir, pintado, bonito, con flores, como lo hace el mundo, pero adentro está lleno de huesos, de descomposición, de olores fétidos, de corrupción. Eso es lo que está adentro. Y a veces exactamente esa es la comparación de una condición donde solamente se observan acciones, pero en el interior la conciencia sigue estando sucia. Y entonces, ¿cómo se limpia la conducta? Número uno, conocer qué es la santidad, la auténtica santidad que procede de Dios. Número dos, como conclusión, aceptar que mi naturaleza es carnal y tiende a la maldad. Número tres, desarrollar el discernimiento espiritual para identificar el bien y el mal, con ejercicio, con frecuencia, costumbre, práctica de estas meditaciones y verme a mí. Cuarto, purificar mi conciencia con el conocimiento divino. Y por último, apartarme de toda clase de maldad. Mis hermanos jóvenes, aquí concluimos este primer microtema. Agradezco la invitación que ha hecho el comité a su servidor y deseo grandemente que la palabra de Dios ilumine y construya sus vidas. Pase a vosotros.